movilidad, como en el caso de las articulaciones de los miembros, se dice que la articulación es de tipo diartrosis. Y dentro de las variedades hablamos de lo que es el género, ¿sí? Lo segundo es describir el género de las articulaciones. ¿Qué es esto del género? Es la forma que van a tener las superficies que se unen. Las dos primeras que menciono acá son la enartrosis o esferoidea y la artroidea o de superficies planas. En la enartrosis o esferoidea se da la articulación entre una superficie donde es una cabeza adaptada a una cavidad. Esas dos son las dos superficies. Y otra cosa, cuando se unen nada más que dos superficies articulares, se dice que la articulación es simple. Ahora, si es más de dos superficies que se unen, como en el ejemplo acá de las mediocarpianas o de las metacarpianas, se denomina que son compuestas, porque se unen más de dos superficies articulares. Recuérdenlo. Bien, entonces, si se unen dos nada más, se dice que la articulación es simple. Si se unen más de dos superficies, otro ejemplo es la del codo, se denomina que es compuesta. Bien, sigamos acá. Algo característico que vamos a ver dentro de las formas son los ejes que va a tener. Cuando es enartrosis va a tener mayor a dos ejes de movilidad. Si tienen más de dos ejes de movilidad se dice que son multiaxiales. La artroidea entra dentro de lo que son multiaxiales, pero en realidad no tiene un eje fijo de movilidad. Lo único que hace es desplazarse nada más. Recuérdenlo. Bien, sigamos. Las otras dos variedades o géneros que tienen la forma de unión son estas partes condilias o elipsoideas. ¿Cuándo es condilia o elipsoidea? Cuando vemos que la superficie articular es ovalada, que quiere decir que sea ovalada, que es un poco más larga que ancha, y se adapta a otra superficie un poco excavada, ¿sí? Una excavación como acá son la parte de la cara superior de la extremidad proximal de la tibia, ¿sí? O la meseta tibiales. Bien, tenemos los dos cóndilos del fémur que se van a articular con las mesetas tibiales en la extremidad proximal de la tibia. Cuando son condilias tiene dos superficies o dos ejes de movilidad, igual que la parte de encaje recíproco o en silla de montar o en celar. Ambas, como vemos acá, ¿sí? Tiene dos ejes de movilidad. Siempre el movimiento es alrededor de ese eje. Como es, si tenemos por ejemplo un eje que es transversal, el movimiento es como si fuera una hamaca, va a ser de flexión-extensión. Si el eje es longitudinal o antero-posterior, siempre es en rotación o en relación a ese eje. Si es longitudinal, va a producir movimientos de rotación, y si es antero-posterior, de abducción y aducción. ¿Está? Y en el tema de encaje recíproco en celar o en silla de montar, para hacerla fácil o para que ustedes se puedan imaginar, es como el toro mecánico o la silla de montar del caballo, donde vamos a ver que tiene esa forma y otra superficie que se adapta. Y acá tenemos, por ejemplo, la articulación trapecio-metacarpiana, entre lo que es el trapecio, que es uno de los huesos de la fila distal del carpo, con el primer metacarpiano. Bien, acá tenemos algunos ejemplos y para ir entendiéndolo. Recuerden esto, tanto lo que es condilias o elipsoideas y encaje recíproco, celar o en silla de montar, ambas son biaxiales porque tienen dos ejes de movilidad. Y los que tienen un solo eje de movilidad, el género sería troclear y trocoide. La troclear por la superficie en polea o en bisagra, como se ve en esta imagen. El eje va a tener un transversal donde va a producir este movimiento de flexión-extensión. Toda la mecánica o funcionalidad de la articulación del codo va a ser en trocleartrosis, ¿sí? O sea, la que va a funcionar va a ser prácticamente la húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital superior o proximal son las que acompañan a lo que es el movimiento funcional de esta parte trocleartrosis de la articulación del codo. ¿Por qué se considera que es un solo movimiento? Porque por detrás va a ir directamente a articularse solamente el olecranon con la cavidad o la fosita olecraniana del húmero en la parte posterior. Bien, otra cosa. ¿Cómo sería esta articulación si va a estar uniendo toda esta parte de la cápsula? Va a ser compuesta. ¿Por qué va a ser compuesta? Porque recuerden la definición de compuesta.
cuando se unen más de dos superficies articulares. Si son más de dos superficies que se unen, se dice que es compuesta. Cuando tiene la del codo, la húmero-cubital son 2, la húmero-radial son otras 2, y la radiocubital proximal son otras 2. En total son 6. Entonces, de ahí que mencionamos que la articulación del codo es compuesta. La otra variedad o género de tipo diartrosis va a ser la trocoide o en pivot, donde el ejemplo de acá es la segunda cervical con la primera, donde vamos a tener un eje fijo cilíndrico y otro eje que gira o rota alrededor de ese eje, ¿sí? O de ese eje o cilindro que va a estar fijo. Acá tenemos la apófisis odontoides del axis, que se va a articular con el surco posterior del arco anterior del atlas. De esa manera nosotros podemos producir la rotación de la cabeza y mirar hacia los costados. Bien, recuerden seguir estos patrones. Entonces, el tipo de articulación, el género o variedad. Al saber el género o variedad, podemos saber si es multiaxial, en el caso de enartrosis y artroidea, biaxial si es condyle o encaje recíproco, y uniaxial que tiene un solo eje de movilidad, que va a ser la troclear y trocoide. Después, cuántas superficies se unen. Si son 2 nada más, es simple. Si son más de 2, es compuesta. Lo otro que van a mencionar va a ser la parte de si tiene fibrocartílago interarticular. Voy a volver un poco para atrás. Si tiene esto, que es menisco, ¿sí? O disco rodete, es compleja la articulación. Y acá le quiero contar algo. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos esta parte del fibrocartílago, como tiene acá la acromio clavicular, quiero que vean esto. Esto es la cavidad articular, ¿no? Sí. Y acá está la cavidad articular, que va a estar dentro de la cápsula, entre medio de las dos superficies articulares. En algunos casos vamos a encontrar que tiene un disco. En el 60% va a tener este pequeño disco o fibrocartílago interarticular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a separar las dos superficies articulares. La particularidad que tiene que no llega hasta la otra parte de la cápsula. Y quiero que vean qué es lo que hace con la cavidad articular. Divide en dos cámaras, pero como tienen comunicación en una parte, se dice que es compleja, como tiene el fibrocartílago interarticular, pero bicameral, pero que es incompleta. Ahora, un ejemplo de una completa es esta, que es la esternoclavicular. Vemos el menisco que divide la cavidad articular en dos cámaras completamente separadas o divididas. ¿Cómo se dice que es la articulación esternoclavicular? Es compleja, bicameral, completa, ¿sí? Y esto sirve más que nada para lo que es la parte móvil de la articulación esternoclavicular, que hará movimiento de ascenso-descenso, antepulsión, retropulsión. Bien, y lo último, mostrarle esto que es el rodete, que aparece cuando es una cabeza que tiene una gran magnitud de superficie articular, con una pequeña cavidad como es la cavidad glenoidea del omóplato de la escápula. Para poder adaptar esta gran cabeza, lo que hace es tener el fibrocartílago articular para poder adaptar o coaptar la articulación, ¿sí? Y aumentar la superficie de profundidad de la cavidad. Y después lo que nosotros vamos a ver alrededor es la cápsula, la membrana sinovial, y lo podemos ver. Y otro concepto que quiero que sepan, más que nada, que la cápsula es el principal medio de unión de todas las articulaciones. Bien, y lo último, siempre tienen que hablar si una articulación es combinada o no. ¿Cuándo es combinada? Cuando necesita de otra para moverse. Ejemplo de esto, acá tenemos la esternoclavicular. Para que la articulación vaya hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o abajo, necesita de la acromioclavicular para que pueda desplazarse hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. ¿Está? Entonces la esternoclavicular es combinada porque necesita de la acromioclavicular para poder producir los movimientos. Bien, siguiendo estos patrones, siguiendo esta clasificación general de las articulaciones, pueden describir cualquier articulación del cuerpo. Después yo le voy a subir resúmenes en el Facebook de Roblat Anatomía. Después voy a hacer una fanpage para que ustedes puedan acceder a todos los materiales y poder darle me gusta a la página. Por ahora es una cuenta que hice cuando comencé
con lo que es la preparación, o más que nada poder subir el material que ustedes necesitan para poder tener una guía de estudio en el caso de comprender mejor la anatomía humana. Así que nada más, desde Santo Tomé Corrientes los saluda Jonathan Villordo. Un abrazo grande, saludo para los estudiantes de medicina de Perú, siempre me escriben, así que nada, lo mejor para ustedes y que tengan un excelente año. Un abrazo y saludo para todos.